Bienvenidos a un nuevo episodio de En Serio Podcast, donde hablamos lo que duele, lo que sana y lo que transforma. Yeah. Bueno, señores, estamos aquí nueva vez. Luis Artiles y una servidora. Ni que se nos dio. Se nos dio una segunda parte, Wow, Luisa, sí. claro. Ya no tanto de mi vida, pero sí conversando No, un y poquito tiene que más. estar lista porque vamos a tener muchos encuentros como estos, porque creo que es importante que la mujer, sobre todo la mujer, hoy vamos a hablarle un poquito así como bien dirigido a la mujer, de esos temas que muchas veces nosotros lo tenemos en nuestra cabeza, lo tenemos en nuestro interior y no atrevemos a decirlo porque de repente nos juzgan, nos señalan y uno dice, mejor me quedo callada para evitar problemas. Así es. ¿Y qué sería así? Mira, la verdad que me llama la atención porque tú, aparte de que trabajas mucho con mujeres, tienes la oportunidad de visitar países con diferentes culturas, con diferentes pensamientos. Sabes que eso confronta mucho cuando uno viaja a diferentes culturas. O por ejemplo, cuando yo digo guagua en otro país, en otro país eso significa algo malo. Ay, Dios Así que me mío. disculpen las que nos están viendo desde Ecuador o otro lado. Y déjenme decirles que es sorprendente ver la diversidad. No solamente en las palabras, sino en los pensamientos, en la ideología y en esas creencias que a veces nosotros pues tenemos en nuestro corazón. Y que lo que para ti parece el fin del mundo, para otro es nada. Entonces, al final, ¿quién tiene la verdad absoluta? Solo Dios. Un Dios universal que ama a todos, que sana, que construye y que está dispuesto a trabajar con los que obedecen. Por eso hay cosas en Dios que a veces mejor no saberlas. La misma palabra dice que hay cosas ocultas que solamente son de Él. O Que sea, solamente son de que hasta él. cuando uno la profundiza es pecado. Sí, porque hablaste de diferentes pensamientos y quiero anclar ahí. Porque cómo nos manejamos, aún en diferentes culturas, con diferentes pensamientos, sin embargo, muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, Sí. que veo y respeto la manera de pensar de las diferentes personas, pero tengo como una convicción, no porque yo me crea lo máximo, sino como que como yo entiendo, es a la manera de Dios, es lo que Mira, Dios tú te quiere. vas a dar cuenta que incluso aunque los países tengan tantas ideologías, tantas cosas diferentes, o pensamientos o fe, lo de Dios siempre persevera. O sea, la verdad de Dios siempre como que prevalece sobre todo, inclusive en la formación, e inclusive tú te puedes dar cuenta en los cristianos. Podemos estar en diferentes partes del mundo, pero ese temor, ese amor por Dios es el mismo. O sea, y tú te sientes tan conectado en eso, de que cuando tú estás con ellos, tú dices, pero yo siento que lo conozco desde siempre, porque es que Dios tiene algo tan hermoso y es que tiene la capacidad de unir. ¿Y te ha pasado como que Dios te envía a lugares para activar algo? Claro. Para Eso es romper lo que más me pasa. esquemas, ¿verdad? Como que uno siente que Dios te envió a X lugar, no necesariamente a otro país, aquí Sí, mismo, sí. como para activar algo. Claro que sí. Inclusive, yo siento que eso es como que lo que más me pasa. A veces me siento como que una activadora, tipo cactus. O sea, yo, por ejemplo, siento, no, en verdad te lo tengo que confesar aquí en el podcast, siento que en el seguimiento es una área que Dios tiene que trabajar conmigo. Porque, ¿qué pasa? Yo hago tanto a la vez que a veces, cuando tengo que darle seguimiento a una persona, ay, es como que yo siento que hay dones, como lo hay, para eso. Hay gente que en el seguimiento es que tienen el 100. Yo llego, es como que, mira, Dios me dio esto, vamos a esto, a esto. Esta es la directriz, fluye. ¿Y por qué tú entiendes que es una debilidad? No una debilidad, pero en el sentido de que me gustaría, no una debilidad mía, sino que me gustaría que Dios me diera la capacidad de también en esa área tener cierta fortaleza, al menos de darle seguimiento a alguna persona clave. Porque incluso con las mujeres yo he tenido que ponerle en parejas para que ellas se den seguimiento, reviso, obvio, y tú sabes, Dios siempre revela. Es como que Claro. fulana, me trae estos nombres, esto, el otro, necesito que les centre atención a esto, entonces ahí como que me ayuda a tener un equilibrio, pero el seguimiento es muy importante. Pero he tenido una situación aquí entre nos, que la gente a veces se vuelve muy dependiente. Entonces, ahí viene el error, cuando la gente se vuelve dependiente del hombre y no de Dios. Entonces, yo no quiero en ningún momento convertirme en el ídolo de nadie. Y te lo quiero explicar claro esto. ¿Por qué?
Dios es muy celoso con su gente. O sea, Dios es muy celoso contigo. Eso es tan fuerte que cuando un pastor toma el lugar de él en la vida de alguien, o sea, Dios crea algo que ese pastor tenga que ir a los pies del Señor a realinearse, a quebrantar. O cuando una persona quiere tomar el lugar de Dios en una congregación, en algo, el mismo Señor crea algo para desmoronar eso. Yo le llamo a eso que él crea un lío. Exactamente. Él Y hace él un es lío. experto en eso. O sea, él es, a veces yo le digo, wow, pero tú eres un cherchoso. Porque en verdad él es experto en eso. Mi miedo más grande siempre es eso. O sea, crear como que la gente, porque Dios te use, crea esa idolatría hacia ti cuando tú, sin Dios no eres nadie. O sea, si Dios a mí no me habla, entonces ¿cómo yo te voy a dar algo? Sí, siempre nosotros tenemos claro, y qué bueno que dices eso, tener claro siempre, llevar las personas, sí, a Jesús. Exactamente, porque A eso nos Jesús. ayuda, pastora, a ejercitar nuestra vida en Cristo. Porque cuando alguien no te responde un teléfono, tú tienes obligatoriamente que orar, tú. Obligatoriamente tú que adorar, obligatoriamente tú que ayunar, porque hay gente, ese tipo de personas yo le llamo esas sanguijuelitas que te chupan, te chupan, te chupan. ¿Y tú sabes cómo yo le llamo? ¿Cómo? Vampiros energéticos. Esa está buena, ¿eh? Esa Vampiros está buena. energéticos. Sí, o sea, hay gente que no quieren ayunar ellos, no quieren orar ellos, no quieren hacer nada ellos, pero puedo llamar a fulana que me va a orar. Basados en tu fe. Basados en tu fe. Entonces, no tener a Dios por experiencia, sino por oírlo. Como el mismo Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay una diferencia muy grande. O sea, de conocer a Dios solamente por escuchar, a conocer a Dios por esa experiencia única. Mira, por eso es que cuando yo escucho a alguien que me dice, es que yo me descarrié, eso, te puedo confesar eso, y no sé cómo tú lo vayas a tomar, pero yo tengo que ser real. Yo siento que esa persona entonces nunca conoce a Dios. Ay, pero tú y yo estamos pensando lo mismo, porque yo digo que una persona que se aparta del Señor nunca le conoció. Ahora, una persona puede enfriarse, pero no apartarse. De que volver al mundo a lo mismo, no. Una cosa es enfriarse. ¿En qué sentido enfriarse? Bueno, mira, estoy teniendo una situación que no me permite orar igual, no me he podido congregar, pero pastora, por favor, manténgame en oración. Tiene ese mismo temor, ese respeto al Señor, que aunque esté en un grupo, no hace lo malo. ¿Entiendes? O sea, Pero porque negar tu fe. Pero negar tu fe, o sea, volver, tú no lo conociste, porque es que No cuando lo tú lo conocí. conoces, eso es una dimensión de transformación tan fuerte. Uf, yo siento la presencia de Dios, no me decís. Claro, tienes que sentirla, porque esa persona, ¿qué pasaría si no hay un templo, 4 paredes? Exacto. No va a Y te lo buscar. dice alguien que ha estado rota, que ha estado muy rota en un momento de su vida. Y que literalmente me pasaron tantas cosas que yo decía, no, y yo no me paro de esta. Y yo decía, ay Dios, Señor, y yo puedo pelear todo lo que sea en ese closet. Pero cuando yo salgo de ahí, o sea, no, ese es mi papá. Eso es como los hijos y los padres. Cuando uno se rabieta. Uno hace en la mañana y en la noche, ¿me va a darte comida? Mami, yo voy con hambre. O sea, a ese nivel. Entonces, cuando tú conoces a Dios por experiencia, por gracia, por el que te... Ay, por Uf, vivencia. cuando tú estabas, oye, me pasará lo más quebrado del mundo. Y Él te levantó. Ay. Eso no puede venir el infierno. Y tú ahí, grave, tú dices, Padre, estoy enojada, pero tú sabes que tú eres mi Dios. ¿Tú crees que tiene que ver con, obviamente, encuentro, pero también con gratitud? Sí, pero a veces, Ser agradecidos. a veces la gratitud no queda. Porque tú estás viendo tanta cosa opuesta a lo que Él dijo. Que no te queda gratitud, pero te queda un sentimiento de, es que yo le pertenezco a Él. Es que aunque yo esté enojada con Él, yo le pertenezco a Él. ¿Qué yo voy a hacer sin Él? Porque al final de todo yo no tengo otra vía, yo no tengo otra forma de ser. No, y es como que uno llega a un punto donde uno dice, es que yo sé que sin él yo no soy nadie. Exacto. Pero en ese momento no es la gratitud que te está sosteniendo. Te está sosteniendo eso de saber que en tu momento más solo, quien estuvo fue Él. Y no es una forma, tú puedes decir, bueno, pero tú estás agradecida porque Él estuvo. No, porque en ese momento tú estás en cuestionamiento, tú estás en enojo, tú sabes. Pero después... Sí, yo me estoy riendo porque, y si te pasa como a Job, que la esposa empezó a hablarle en ese momento difícil, que muchas veces nos pasa eso, que en esos Claro. momentos difíciles, quizás no te lo dicen directo, ¿dónde está tu Dios? Pero como que te dejan, y eso que es cristiana, y eso que es pastora, y eso que es una mujer de Dios. ¿Cómo te maneja con el que dirán? Tú sabes que a mí me encanta que yo siempre le digo al Señor, acuérdame tú quién yo soy. Mira, cuando es el Señor que te reafirma, que reafirma tu verdad, que reafirma lo que tú eres,
cuando vienen esas voces, Él sabe contrarrestarlas. O sea, porque esas voces te van a encontrar. Yo no sé si a ti te ha pasado que a veces vienen unos ataques y tú dices, wow, pero gracias a Dios que este ataque me encontró en esta En temporada. esta temporada Porque si hubiera sido en tal temporada, me yo no lleva sé de cómo- encuentro. Así mismo. Entonces ahí tú te das cuenta que Él siempre tuvo un plan A que iba a contrarrestar lo que quiso levantarse. ¿Y cómo tú te manejas, por ejemplo, como te puse a Job, Ajá. ¿verdad? Cuando tú estás manejando esos tiempos difíciles, donde uno, mira, hay momentos y hay momentos, Lo y primero, empieza la gente a decirte cosas. Es que tú no debiste dejar la comunicación. Es que tú debiste quedarte en lo tuyo. Ajá. Es que yo te lo digo a ti, que uno... Bueno, de forma personal, lo primero que yo hago es que yo me pongo más linda que nunca. O sea, yo me pongo tan nítida que tú tienes que verme y tú decís, no, es que ella no puede estar en proceso porque es que ella está en su mejor versión. Ella está en su mejor momento. Eso es lo primero. O sea, que el día que tú tienes más hambre, mira, muéstrate como que tú tienes la barriga llena. Claro. Porque entonces eso tiene una cosa tan fuerte que la gente verte llena te brinda. Aunque tú Wow, tienes hambre. qué cosa, ¿eh? O sea, la gente verte bien, aunque no sabe que tú estás desbaratada. O sea, tú te saliste de tu casa porque tú tienes vergüenza y tú tienes responsabilidad. Pero aquí, Nítida, en punto. nítida. Y la gente, si te quería venir a hablar de un problema, te comenzaba a decir cosas positivas. Y ellos no se dan cuenta que te están levantando ahí mismo. Y tú dices, pero ¿y quién será que está ayudando aquí en esto? Exactamente. Y tú te quedas, wow. Ahora, lo vemos en Jesús. Jesús fue al desierto, 40 días en el desierto, enfrenta a Satanás y literalmente salió a activar su ministerio. Tremendo. Ahí no hubo como que una prórroga de que, comienza el ministerio en tal día. No, después de su proceso de hambre más fuerte, donde el diablo se atrevió a tentarle, donde vino a atacarle, él salió directamente a activar sus dones y su llamado como nunca antes. Dice que vino empoderado en el poder del Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Que cuando tú conoces cuál es tu identidad, cuál es tu Dios, tu proceso es el empujón que Él utiliza para la mejor temporada que Él ha escrito para ti. O sea, yo hasta me río, porque a veces yo digo, wow, mira, si no hubiera pasado eso, yo no hubiera hecho tal cosa. Sí, Luisa, pero eso es cuando tienes una relación con el Señor. Claro, claro, porque si tú dependes Cuando de hay Él... intimidad. Exacto. ¿Y qué haces tú para intimar con Él? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustan las madrugadas. Ay, tremendo. Esas son las horas donde yo busco el rostro del Señor, donde yo siento que Él habla a mi vida. Amén. Y yo espero, mira, yo hago una cita Uf, tremendo. con el Señor. Así busco intimidad con el Señor. ¿Cómo la buscas tú? Bueno, déjame decirte que mi intimidad con el Señor es en mi vida. O sea, y más cuando tú tienes una hija de 3, casi 3, y una vida de que si hoy estás aquí, mañana estás en otro país o qué sé yo. Yo tuve que sacar al Señor un poquito de un esquema, porque cuando no se cumplía con ese esquema, yo me sentía mal y sentía que estaba lejos de Él. Caí en culpa. Exacto, porque yo decía, ay Dios, no te estoy dando el tiempo, mira, no pude hacer esto, no te pude cumplir, no, hasta que un día el Señor me habló, yo llegando a Cuba, ay Dios mío, porque uno de los viajes a Cuba, eso me marcó mucho, y el Señor me decía, ¿por qué me estás deseando allá cuando yo me acabo de desmontar contigo de este avión? Dios mío. Así me dijo, yo estoy aquí, háblame aquí, y yo te puedo decir que con Dios es el que yo estoy hablando siempre. O sea, Padre, mira esto. Padre, ¿qué tú piensas de esto, Señor? A veces la gente piensa que yo estoy en un problema, en algo que tengo que responder. Y yo estoy en mi mundo con Él, hablando, profundizando. Otra cosa que me ayuda mucho, la palabra. Yo me reto mucho en leer la Biblia. O sea, a mí me gusta profundizar, me gusta conocer. Hay mucha gente que dice, es que no sé por dónde comenzar. Inicia por el principio. ¿Alguna vez tú has comenzado un libro por la mitad? Tú no lo vas a entender. Lo que yo les digo a la gente, comienza por el principio. Ahora, después que tú leas la Biblia y tú quieres profundizar un libro, eso es otra cosa. Pero comienza por el principio. Señores, a mí me pasa que yo duro hasta 2 semanas en un solo capítulo de tanta revelación. De tanta revelación. Lo que pasa es que muchas personas quieren leer los libros. Exacto. Como si fuera un libro
Pero cuando tú lo lees con el Espíritu Mira, Santo, eso es demasiado que Él te profundo. va llevando, te va revelando, te va dando ese Mira, rema. por ejemplo, mira qué me pasó en esos días. Estoy estudiando Génesis de nuevo, pero ahora como que lo veo de otra forma. Y estoy en uno de los capítulos que es la parte de Noé, cuando está construyendo el arca. Y yo investigando y poniendo comparaciones de comentarios de algunos teólogos que investigan, dice que según ellos, Noé duró 7 días dentro del arca hasta que comenzó el diluvio. Tremendo. A mí eso me voló la cabeza porque literalmente no solamente te hago construir un arca, ahora te hago esperar en medio del milagro 7 días. 7 días para que se vea manifestado lo que yo te voy a hacer. O sea que Noé fue llevado a su límite porque él podía haberse bajado de esa arca. Por el día 5 y yo no he visto agua por ningún lado. Mira, pero hoy es el día 6, yo no he visto agua por ningún lado. Esa gente es lo que se está burlando de mí. Y estoy seguro que hubo alguien que le dijo, y no di que, porque Claro, siempre hay, siempre. pero no di que. Pero me voy más lejos. En una discusión con el Señor, porque así yo hablo con él, ahí en medio de Noé, yo le digo, Padre, a mí me gusta predicar, pero yo no quiero el don de Noé para predicar, yo quiero el don de Pablo. Y el Espíritu Santo literalmente, yo sentía que se reía de mí. Y esto parece locura para el que no lo ha experimentado, pero te invito a experimentarlo. Y tú dirás, ¿por qué? Porque Noé duró 120 años predicando y nadie se arrepintió. ¿Qué cosa? Cualquiera, mira, cualquiera. ¡Ey! La toalla. 120 años. Predicando ahí. Firme, la palabra lo dice, que él se mantuvo predicando, pero nadie se predicó, nadie se arrepintió, nadie decidió dejar sus pasos negativos y unirse a él. O sea, Señor, ¿qué tenía la prédica de Noé? Que no capturaba, que no era evangelística. Que no tocaba. Wow. Exacto. Pero al Tremendo. mismo tiempo, otra cosa que sí puedo aprender de él, tal vez su prédica no trajo arrepentimiento, pero sus acciones no hizo en ningún momento que ninguno de su familia se quedara. Se quedara, wow. Él fue tan íntegro y se mantuvo tanto obedeciendo al Señor que fue un ejemplo para su familia y se salvó su familia. Y tú estás hablando de eso y yo entiendo que Dios también nos está diciendo el privilegio que nosotros tenemos en este tiempo. Exacto. De solamente lanzar la palabra y ya las personas reciben. Exacto, ya entendiste lo que quería decir, exacto. Entonces, eso es un privilegio, eso es algo hermoso. Yo le decía, wow, Señor, porque cuando tú hablas, por ejemplo, de un Pablo, que tuvo la capacidad de hablar en diferentes lenguas, diferentes nacionalidades, culturas, sin sectorizar al Señor. Pero también otros necesitaron un Pedro, que solamente le predicara a esta área. Entonces, yo creo como que conocer que cada uno tiene algo que dar. Qué lindo, ¿eh? Cada quien en su gracia. Exacto. Algo tan valioso. Yo siempre le digo a la gente, alguien me comentó, pastor, hace unos días, no, porque fulana te copió en tal cosa. Señores, eso, yo odio que me digan eso, porque yo digo, ¿cómo tú vas a tener la mente tan pequeña como para imaginar que esa persona me copió? Porque tú no puedes decir, esa persona se inspiró. Porque la gente tiene ese tema. Exacto. Si haces algo, y yo siempre, mira lo que yo le pregunto, ¿y ese de quién copió? ¿Y ese de quién copió? ¿Y ese de quién copió? Porque de alguien se copió, alguien tuvo el inicio. Pero los líderes inspiran. Claro. Entonces yo siempre le digo a la gente, o sea, date la oportunidad de inspirar, de conectar desde el agradecimiento. Pero entender también que hay personas que se van a inspirar en ti, pero nunca te lo van a decir. Pero mira, y eso está bien. Hay personas que marcan tendencia. También. ¿Y por qué nosotros no podemos ser que marcan tendencia de seguir a Cristo en espíritu y en verdad? De no desviar nuestras miradas. Y Satanás tiene una estrategia tan full de querer a los que sí son llamados, o sea, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, a los que son escogidos para ciertas asignaciones, porque eso es el punto. Hay muchos llamados para disfrutar de la salvación, pero hay un remanente que es escogido para ser parte de esa mies que hay que traer, tú sabes, de ese remanente que va a trabajar por el reino. Entonces, hay mucha gente que no ha entendido su asignación. Entonces, como no ha entendido su asignación, no la puede disfrutar, pastora. ¿Y cómo entendemos nuestra asignación? Bueno, mira, lo primero es, nos vamos a caer en Abel. Vamos ahí. En Génesis hay una historia de 2 hermanos. Y estos chicos, cada uno trabajó en su área. Uno en lo que es la tierra, el otro en crianza de animales. Y bueno, hay uno de ellos que
quería darle lo mejor a Dios desde su corazón. En ningún momento se fijó si el de su hermano era mejor que el de él, ni nada, porque lo de él era animales. Pero su hermano, que sacó lo que le sobraba, o sea, lo que él entendía. Lo que él entendía que era para Dios. Y entregó su ofrenda. Y Dios, muy claro, porque Dios es así de claro, le dice que no le agradaba. O sea, que no le agradaba esa ofrenda. Y inmediatamente este rechazo, que él recibió como rechazo y no como corrección. Tremendo. Sí, porque la gente que no entiende que ha sido escogida ve la corrección como herida Como y no como rechazo. transformación. ¿Tú me Sí. entiendes? Lo ve como un rechazo, lo ve como un rompimiento, lo ve como que esa persona no, o sea, no. Cuando Dios te corrige, vemos un Dios corrector ahí. Cuando Dios te corrige es porque Él quiere más de ti. Porque Él quiere transicionarte a lo más de Él. O sea, Él lo que quería que para la próxima ofrenda, Caín le diera más. ¿Entiendes? Inspirándose en su hermano Abel. Inspirándose en su hermano Abel, pero entonces Caín lo que hizo fue que se puso celoso de Abel. Exacto, porque entonces él comenzó a decir, ¿qué fue lo que este tenía? Que pudo sacar de su corazón una adoración más agradable que la mía. O sea, ni siquiera es en el fruto, es que él tiene diferente Entonces a mí. Abel pagó una consecuencia que ni cuenta se dio que la provocó. No la pagó, pero también Caín vivió una consecuencia muy fuerte. Oye, ¿por qué? Porque él pensaba que su premio iba a ser la muerte. Sí, su premio, porque él quería, o sea, pues quítame la vida. ¿Sabes lo que dice? No, mi amor, yo te voy a hacer una marca. Ay, qué fuerte. Para que donde tú vayas, oye, nadie te ponga la mano, porque si te ponen la mano voy a matar 7 de su tribu. O sea que la primera prisión humana fue esa. Wow, tremendo. Hay gente Tú vas ahora a vivir mismo. tu proceso. Hay gente ahora mismo en el mundo que están caminando en la calle y que tienen una prisión. Wow, Tienen una prisión de sus consecuencias. tremendo. Para mí, esa fue la primera prisión bíblica. O sea, para mí, yo estudiando el Génesis. Y no tiene que ver con el enemigo. Y no tiene que ver con el enemigo, Porque sino de en tu todo propio... queremos meterle enemigo. Ah, exacto. Cuando tú vives las consecuencias de tus propios pensamientos, las consecuencias de tus propias acciones, de tu mal vivir y de no tener un corazón redarguido, de honrar a Dios y no al hombre. Y de tomar las decisiones. Claro, pastora. Entonces, ¿qué él tuvo que vivir? Con una descendencia y con muchísimas cosas, o sea, negativas, simplemente por no entender que su hermano podía dar una ofrenda mejor que la de él y que él podía tomar a su hermano como inspiración para mejorar su ofrenda. Y hasta ponerse de acuerdo los dos. Claro. Oye, dame Entonces, cuéntame, ¿cómo tú ¿cuánto que vamos a hiciste? dar ahora? Tú, perfecto, pues déjame aprender de ti. Pero es que eso no es fácil. Y tú sabes que eso es tan profundo, eso es tan grande, que hay en Génesis, que me llamó mucho la atención de que, aunque Dios había desechado a Adán y a Eva del Edén, lo había desterrado a la tierra, aun cuando ellos estaban desnudos, Él decidió hacerle Él mismo su ropa. Es lindo, ¿eh? Pero cuando los manda a la tierra también, oye, lo hace padres, pero no lo deja siendo solo padres. Porque ahí tú te das cuenta que Él tenía una relación con Caín y Abel. O sea, Él los instruía. Es lindo. Entonces hay una asignación tan linda para nosotros para este tiempo de darnos cuenta que no estamos solos. Tú no estás solo. Tu llamado, desde que tú aceptas al Señor, eso viene con el kit completo. Pero tú tienes que rendirte y decidir caminar con Él. No solamente tomar la salvación. Me arrepentí, no. Esa salvación necesita permanencia. ¿Y cómo tú lo permaneces? Con el que te la dio. Déjame caminar con Él. Él es el único que se sabe el librito, la guianza, el apoyo de cómo yo puedo sobrevivir luego de entrar a este mundo. Wow. Tremendo. O sea que por más que hablemos y hablemos y hablemos, caemos en el centro. Exactamente. Cristo. Claro, pastora, porque si tú no te apegas a Él, si tú no lo tienes como amigo, tú siempre vas a tener ese sentimiento de querer pertenecer, tú siempre vas a tener ese sentimiento del que dirán, tú siempre vas a vivir muchas vidas porque no te has encontrado en tu verdadera vida, que es Cristo. Mira, eso es tan cierto lo que estás hablando.
que hay muchos artistas que tienen fama, tienen dinero, tienen éxito, y yo he escuchado sus testimonios que dicen, era un vacío tan grande, yo podía estar en el mejor concierto con una cantidad indescriptible de personas, y cuando llegaba a mi habitación me ponía a llorar, porque sentí ese vacío hasta Así es. que conocí al Nosotros lo Señor. hemos vivido, hemos estado en escenarios con personas muy reconocidas. Y ahí mismo el Señor nos dice, tienes que orar por esta persona. Y yo que no tengo vergüenza de nada, o sea, en eso, cuando se trata de Dios, mire, discúlpeme, pero el Señor me pone en mi corazón que tengo que orar por usted. Y ahí mismo, cuando oramos por esa persona y ver tanto quebrantamiento, ver tanta sanidad, pero tanta necesidad de su papá, es algo tremendo. Tremendo. Porque nada puede llenar el lugar de Dios. Déjame decirte, pastora, que Dios verdaderamente lo es todo. Pero tú tienes que experimentarlo como tu todo para ver la dimensión de lo que Él representa en tu vida. Por eso, por mucho que nosotros queramos explicarle a la gente que Él es nuestro todo, no lo van a entender. Por eso Él permite procesos en nuestras vidas. Por eso necesita que vivamos procesos. Y por eso a las que son llamados al liderazgo, le da un corazón de perdón. Porque en muchas ocasiones, esas personas que en su momento no honraron inclusive el llamado, tienen que volver a pedir perdón por deshonrar el todo de Dios en su vida. Pero esos momentos son lo que le ayudan a que se quiten la lepra oculta, como Naamán. Wow, me quedo con eso, Luisa. El todo de Dios. El todo de Dios. Me dejaste pensando en esa palabra. El todo de Dios. Y así a ti que nos estás mirando, verdaderamente estás en una posición donde el todo de Dios es el todo verdaderamente en tu vida. Verdaderamente Jesús es tu camino, es tu verdad y es tu vida. Verdaderamente el Espíritu Santo es quien está guiando tu vida. Esa es una buena pregunta que deberíamos hacernos cada día. Si el timón de nuestras vidas, de corazón, se lo hemos entregado al Señor. O todavía hay áreas en nosotros que le decimos, Señor, espérate, tú con eso no puedes, déjame tú a mí. Y yo creo que hoy es un buen día para que te revises, para que analices, interiorices y le pidas a ese hermoso Espíritu Santo que nos muestre el camino, nos lleve a ese, como le digo yo, nos prenda esas lucecitas rojas que necesitan ser trabajadas. Así es. Y sobre todo que podamos entender que el Evangelio no vino para dañarte, ni vino para excluirte. El Evangelio vino para salvarte, para sanarte y sobre todo para que tú puedas abrazar una identidad llena de sanidad. Y como dice Juan 10:10, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Señores, bendiciones. Luisa, gracias. Siempre es un placer. No, yo súper feliz de estar aquí. Esta silla tiene algo que me hace hablar mucho. Ay. Bendiciones.